Bueno, primero, muy buenos días a todos. Contarles un poco, y antes de entrar directamente con el tema y lo que planteamos en la presentación, es un tema que a mí, en lo personal, este, me apasiona bastante, ¿verdad? Por el simple hecho de que ahí es donde está cimentada toda la fe cristiana. El otro día conversaba con mi esposa y tenemos un familiar que nos decía que cómo él hacía para saber que todo esto es verdad, ¿verdad? Y que no estamos engañados y que no nos estamos dejando llevar por una corriente, ¿verdad? O que no nos estamos dejando llevar por algún tipo de creencia solamente, ¿verdad? Yo le decía, yo le decía a mi esposa que es impresionante la cantidad de fuentes donde uno puede tener una conversación con una persona no creyente para aterrizar la resurrección de Cristo. Pero es impresionante. Cuando preparaba la presentación con Rolo y el libro que enseñamos ahora, realmente es impresionante. Y esperamos que todo lo que les vayamos a contar aquí, al final sirva justamente como, y Rolo decía algo muy importante, nuestra fe es aterrizada, es racional. Y eso es sumamente importante. Entonces, tiene que haber mucha paz, evidentemente, a la hora de contar sobre este acontecimiento, no solamente por los argumentos que nos dice la Biblia, sino que hay una cantidad importantísima de información que se puede consultar y podemos llevar a esas personas a ese terreno y tener una conversación con estas personas desde ese terreno, sin necesidad. ¿Por qué? Porque de repente es muy complicado, por ejemplo, hablar con una persona que no es creyente, ¿verdad? Y explicarle con argumentos bíblicos. Es mejor tal vez salirse uno un poquito, me salgo un poquito, hey, mira, te explico, hay toda esta serie de información, hay toda esta data, y ahí podemos tener una conversación totalmente racional, basada en hechos históricos y acontecimientos probados. Bueno, lo primero que vamos a hablar es de las características de las fuentes. Las fuentes son evidentemente un tema súper importante. ¿Por qué? Porque es donde nos vamos a mover, es donde vamos a estar hablando, o son los parámetros que vamos a marcar para entender y poder hablar sobre la resurrección de Cristo. Entonces, la característica número uno que tenemos que ver de la fuente es que evidentemente mencionan la muerte de Jesús. Ese es el primer check que le vamos a hacer o que vamos a buscar en las fuentes. ¿Okay? Para considerarlo una fuente, tiene que hablar de la muerte de Jesús. Segundo, estas fuentes tienen que narrar necesariamente acontecimientos después de su muerte. Y el tercer punto que le vamos a hacer, o el tercer check que le vamos a hacer, es que se consideran escritas dentro de los 100 años de Jesucristo. Y esto es sumamente importante. Y así como decía Rolo ahora, que las fuentes, digamos, entre más tempranas nos dan información muchísimo más certeza, cuando tenemos, por ejemplo, un libro, también es importante, y es otro de los, digamos, de los checks que podemos hacer, es la cantidad de copias que se hicieron en el momento temprano, ¿verdad? O en el momento más cercano al acontecimiento. Y el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y la Biblia cumple ese requisito de sobra. Y ojo que estoy hablando de métodos para, como decía Rolo ahora, para cualquier tipo de acontecimiento histórico. Entonces ahí nos vamos a llevar la conversación. Ok, ya que vimos las tres características que deben de tener estas fuentes, vamos a determinarlas o vamos a clasificarlas. Las vamos a clasificar en fuentes primarias. Fuente primaria es toda aquella fuente donde literalmente yo estuve ahí, yo vi y yo conté. Esa es la fuente primaria. ¿Existen fuentes primarias para hablar sobre el tema de la resurrección de Jesucristo? Por supuesto que hay, y hay bastantes. Y la segunda va a ser la fuente secundaria, que como decía Rolo ahora, la fuente secundaria es justamente aquella donde, bueno,
mira, es que fulanito estuvo ahí, me contó y yo recibo la información de segunda mano. Esa es la clasificación. Ahora, y esto es muy importante, tengamos esto, en una charla pasada Rolo decía que vamos a tener como un policía para estar llamando ahí a cada rato para que nos dijera si esto es correcto o no es correcto. Un policía, bueno, nuestros policías van a hacer estos primeros 3 puntos. Entonces tengamos a esos policías y los vamos a estar llamando para decirles, hey, vengan acá y validemos esto. Vean qué interesante. Vamos a empezar con las referencias no bíblicas. Yo puedo afirmar en este momento que hay más referencias no bíblicas de la resurrección de Cristo que las bíblicas. Vean qué dato más curioso. Entonces esto nos da o nos permite, por ejemplo, llevar nuestra conversación sobre la resurrección de Cristo a hechos 100% comprobables. Y de repente nos dicen, bueno, sí, es que vos crees y es muy fácil porque vos te basás en la Biblia. Bueno, hagamos una cosa. ¿Qué te parece si yo te enseño una lista de documentos donde no están los apóstoles, donde no hay seguidores de Jesús, donde hay personas que trabajaban para los enemigos de Jesús y aún así escribieron sobre la resurrección de Cristo? ¿Qué te parece si nos llevamos la conversación hacia ese lado? Y hablamos, y perfecto, saquemos la Biblia, no importa, dejémosla a un lado. Pero lo único que les vamos a pedir es que si sacamos la Biblia, la vamos a tratar como cualquier documento histórico. Siempre y cuando los policías que mencionamos al principio van a estar aquí para validarlos. Juega, ok, listo. Fuentes no cristianas, historiadores hebreos, historiadores romanos y otras fuentes no bíblicas como las cartas de políticos. Aquí hay una serie de autores muy importantes como Tácito, Suetonio, Plinio el Joven, Flavio Josefo y la carta de Pilatos a Tiberio. Todos estos han escrito material que da fe y da testimonio de la resurrección de Cristo desde una posición que no es bíblica, sino como un testigo o diciendo, mira, sucedió esto y esto y esto. Vean qué interesante. Vamos a ponernos en los zapatos, tal vez el más famoso o el que más hemos escuchado mencionar es a Flavio Josefo. Vamos a ponernos en los zapatos de Flavio Josefo. Flavio Josefo, y el texto que vamos a citar ahora, lo escribió 70 años después de Cristo. Si lo comparamos con todas estas fuentes que está aquí, es una de las fuentes más cercanas a los acontecimientos. ¿Qué necesidad tenía un chavalo como Flavio Josefo? Y pónganse ustedes en los pies de Flavio Josefo. Cualquiera de ustedes es Flavio Josefo. ¿Qué necesidad tenía un chavalo como Flavio Josefo, que estaba sujeto al imperio romano, a decir o a validar la resurrección de Cristo? ¿Qué necesidad tenía él? Más bien nos estaba ganando un problema. ¿Por qué nadie lo contradijo? Flavio Josefo trabajando para el imperio romano, ¿por qué nadie le dijo, man, usted está equivocado, es que lo que usted está diciendo, ¿cómo se le ocurre mencionar la resurrección de Cristo? Usted está loco. Usted se jugaría en el pellejo siendo Flavio Josefo. Es arriesgado. Es muy arriesgado. El texto que vamos a citar se llama Antigüedades, escrito por Flavio Josefo, y lo voy a leer textualmente. Dice así: existió por aquel tiempo un hombre sabio, Jesús, si es que es lícito llamarle hombre. Vean el cuestionamiento que empieza a hacer, si es que es lícito llamarle hombre. Pues fue un hacedor de maravillas, un maestro de la clase de la que los hombres reciben la verdad con placer. Él conquistó para su bando a muchos judíos
y también a muchos de los griegos. Este hombre era el Cristo. ¿Qué necesidad tenía Flavio Josefo de decir estas cosas? Y cuando Pilato le hubo condenado a la cruz, a causa de la acusación pública de los hombres principales de entre nosotros, los que le habían amado desde el principio, no le olvidaron, pues se apareció vivo a ellos al tercer día. Los profetas divinos habían dicho estas y millares de otras cosas maravillosas acerca de él. Y aún ahora, la casta de los cristianos, llamada así por causa de él, no ha desaparecido. Pongámonos los zapatos, las sandalias de Flavio Josefo. Ahí está el libro Antigüedades. Y él está validando desde una perspectiva no bíblica, primero, que en el Antiguo Testamento se estaba hablando de la resurrección de Cristo. Segundo, lo valida como el Cristo. Tercero, valida su resurrección. ¿Qué necesidad tenía un tipo como él de validar estas cosas? Si partimos del hecho de que todo fue una trama de los apóstoles, ¿qué necesidad tenía él? ¿Por qué se iba a jugar el pellejo? Si para el gobierno romano Jesús era una torta y se convirtió en una torta más grande cuando empezó a decir que iba a resucitar. Y una vez muerto, era un problema gigantesco para ellos, y ya vamos a ver por qué. Vamos a hablar de las referencias bíblicas, pero les voy a pedir que pensemos en las referencias bíblicas como un documento histórico. Acuérdense que dijimos que íbamos a sacar esto, ¿verdad?, de lado, pero les voy a pedir que validemos los 4 evangelios como un documento histórico. Hoy en día, la comunidad judía evidentemente tiene a la Biblia como un documento histórico de vital importancia desde aspectos culturales y desde aspectos para resguardar su fe. Ahora vamos a hablar de los 4 evangelios. Al primero que le vamos a poner el ojo va a ser a Marcos. ¿Por qué a Marcos? Marcos fue el primer evangelio que se escribió. Entonces, señores policías, los que mencionamos al principio, vengan para acá. ¿Verdad que habíamos dicho que íbamos a validar la cercanía a los acontecimientos? Bueno, Marcos fue el primer evangelio que se escribió, entonces lo vamos a traer para acá. ¿Por qué el evangelio de Marcos es tan importante? Por 2 razones. Primero, es el primer evangelio que da un check a la resurrección. Es el primer evangelio que se escribe de eso. Segundo, recordemos que Marcos andaba pegadillo a Pedro y que andaba tomando notas de lo que decía Pedro y todo esto. Entonces es un dato importante. Y recordemos que Pedro fue testigo primario. Entonces vean cómo vamos armando el rompecabezas. Aquí entra en juego otro señor sumamente importante, nuestro amigo Mateo. Mateo es sumamente importante. Lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Por qué el evangelio de Mateo se vuelve importante? Porque es el único que incluye perspectivas desde el punto de vista de la Guardia Romana. Y es el único que puede decir, porque vean, cuestionemos las cosas. ¿Cómo es posible que Mateo haya escrito o haya sabido que cuando la Guardia Romana salió en carrera, llegó donde el emperador y el emperador le dijera, no, tranquilos, vamos a decir esto y esto y esto? ¿Cómo Mateo tuvo acceso a eso? ¿Por qué él escribió eso? ¿Cómo lo logró? ¿Por qué logró describir con tanta precisión Mateo que cuando se aparecieron los ángeles, la Guardia Romana salió espantada? ¿Qué vio la Guardia Romana que salió espantada?
¿Por qué Mateo sabía que salió espantada la guardia romana? Hay una explicación muy lógica. Mateo, recordemos que Mateo era recaudador de impuestos. Y Mateo de alguna manera estaba metido, como decir, en argolla. Entonces probablemente tenía acceso a la guardia romana. Y para validar esto, probablemente, ojo, aquí sacamos el libro de conjeturas de José Porras, ¿verdad? Vamos a sacar el libro de conjeturas de José Porras. Probablemente Mateo utilizó sus contactos y logró entrevistarse con la guardia romana. Mae, ¿qué pasó? ¿Qué vieron ustedes? ¿Por qué salieron espantados? Ustedes sabían, y ahorita lo vamos a ver más adelante, ustedes sabían que si la guardia romana abandonaba su puesto, el castigo era la muerte. Pongámonos otra vez en las sandalias de la guardia romana. Ustedes como guardia romana, si les dicen, Luis Valverde, ¿usted es el guardia romano? Ok, perfecto. Vea, Luis, usted se va a quedar cuidando esta puerta. Eso sí, aquí vamos a hacer un trato. Si usted se mueve de ahí, yo vengo y lo mato. ¿Juega? Bueno, juega. ¿Por qué salieron corriendo? ¿Cómo te vas a jugar el pellejo de esa manera, abandonando tu puesto sabiendo que el castigo era la muerte? Vamos a verlo más adelante, pero Mateo tuvo acceso a eso. Vamos a llamar a otro amigo que todos conocemos mucho, Lucas. Lucas el médico. Si alguien hizo una labor de investigación en esto y se tomó el tiempo de validar cada una de las fuentes y probablemente se fue a las fuentes primarias, fue Lucas. ¿Por qué? Porque estaba en su naturaleza, él era médico. Pero no todos los médicos son. Bueno, no. ¿Qué pasa entonces? Lucas va, investiga, se entrevista con la gente y escribe su evangelio. O sea, Lucas recurrió a fuentes primarias para escribir su evangelio. ¿Y qué me dicen de Juan? Juan, el discípulo amado. Juan fue medio vivo, hizo ahí como una trampilla, ¿verdad? Porque él esperó que todo el mundo escribiera, se sentó y dijo, estos chavalos ya hablaron de todo esto, yo voy a hablar de esto. Entonces Juan se tomó el tiempo de decir y de escribir lo que los otros no habían escrito. Entonces hizo trampilla Juan, y no solo eso, Juan presenció la crucifixión de Cristo. El único que estuvo ahí. Todos salieron en carrera. Todos, no quedó ni uno. Solo Juan fue el que se quedó ahí. El discípulo amado, el que se le recostaba en el pecho a Jesús. Solo él. Entonces, si hay un testigo primario, es Juan. Luego vienen las cartas apostólicas. Aquí entra nuestro amigo Pablo también. Todos sabemos, o bueno, probablemente, lo primero que se escribe, el primero en escribir sobre la resurrección de Cristo fue Pablo. Después vinieron los evangelios. Pablo es el primero en escribir y dar fe de que de que Jesús resucitó. Fue el primero. Y aparte habló con los apóstoles y aparte se le apareció Jesús. Y por supuesto el libro de Apocalipsis. Traemos otra vez aquí a nuestro amigo Juan. ¿Cómo empieza Apocalipsis? Apocalipsis empieza con la aparición de Cristo a Juan, diciéndole, vamos a mandarle un mensajito a algunas iglesias. Quiero que les digas esto. Los evangelios. Ahora vamos a ver otros aspectos. Surgen en gran medida a través de sus intereses geológicos, por supuesto. Contienen el testimonio de los testigos primarios. Cuando se habla de un Jesús histórico,
y el cristianismo primitivo, los eruditos afirman que son las mejores fuentes. Los eruditos, póngale que el erudito sea cristiano, póngale que sea ateo, o sea, hay un tema que es innegable, que es el valor histórico que tienen los evangelios, y eso, como dijo Guimaraes, lo bailado no me lo quita nadie, y eso es cierto. Marcos fue el primer evangelio en escribirse, aproximadamente 57, 59 años después de Cristo, lo que le permitió a Mateo y a Lucas y a Juan revisar los documentos previos. Hay todo un tema también que en algún momento saco aquí otra vez el libro de especulaciones de José Porras nuevamente. Se especula un poco sobre que si Marcos fue fuente de Mateo y Mateo fuente de Marcos. También hay una posibilidad y hay todo un estudio que habla sobre ese tema. Ok, vamos a hablar de los relatos tempranos. Vamos a irnos más al punto. Uno de los primeros relatos que aparece es en la primera carta de los Corintios, escrita efectivamente por Pablo, 55 años después de Cristo. Después tenemos otro relato temprano que es interesante y que no debemos de perder de vista, que es Gálatas 1:18, que también narra un encuentro de Pablo con Pedro y Santiago. Y este encuentro y esta conversación sucede 5 años después de la resurrección de Cristo. 5 años después de la resurrección de Cristo. Vean qué interesante. Hemos hablado y hemos visto de un montón de evidencias, así decirlo, históricas. ¿Ustedes no se han puesto a pensar por qué no existe un solo libro escrito en esa misma época que se traiga todos estos argumentos al piso? ¿No les parece lógico? ¿Por qué el Imperio Romano, si vio que estaban circulando cartas de Pablo, que estaban circulando los evangelios, por qué no se llamó a uno de sus escribas y le dijo a uno de sus escribas, man, escribite algo para votar todo este tema? ¿Saben por qué no lo hacían? Porque la resurrección no era tema. No era un tema. La tumba vacía no era un tema. Ni para los apóstoles, ni para el Imperio Romano era un tema. ¿Por qué? Porque efectivamente había estado ahí. Entonces, vean qué interesante. No hay un solo libro de la época que intente traerse todo esto al piso. Claro, siglo XX, siglo XXI, y pongámonos creativos, cuestionemos todo. Pero vean qué interesante. Traigamos a los policías otra vez. Fuentes primarias tempranas. No hay ni una. No existe. No hay data. Pedro. El discurso de Pedro en Pentecostés, descrito en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Esto es fenomenal. Pedro, el furioso, el que sacó el cuchillo y le voló la oreja al soldado romano. Pedro el irrespetuoso, el maleducado. Pedro el que negó a Cristo 3 veces. El que no se atrevió a decir absolutamente nada. Ese Pedro, ese mismo, en Pentecostés, en el mismo lugar donde Cristo fue crucificado, habla de la resurrección. ¿No les parece raro que primero, vamos a ver, podríamos decir que de parte de Pedro podría ser una acción suicida, sabiendo que Pedro primero se echó para atrás, tenía miedo y todo este tipo de cosas? ¿No les parece muy extraño que 50 días después, en el mismo lugar donde crucificaron a Cristo,
Pedro se pare y diga, señores, Cristo fue crucificado y resucitó. ¿No les parece raro? Conociendo los antecedentes, ¿ustedes se jugarían el pellejo por eso? ¿Se lo jugarían? En el mismo lugar donde Cristo fue crucificado, jugándose el chance de que llegara la guardia romana, bueno, que llegó un montón de veces, ¿verdad? Y que les dijo, ven para acá y los jaló, ¿verdad? Y todo el tema, y los metieron a la cárcel y ellos seguían. ¿No les parece suicida a cierto punto? Donde Pedro antes era un cobarde y ahora se envalentonó. ¿Qué sucedió en ese lapso de esos 50 días? Que Pedro dejó de ser Pedro el temeroso, el que negó a Cristo, para pararse en la misma ciudad donde Cristo fue crucificado, a decir, Jesús resucitó. Algo pasó. No me crean a mí, sigamos avanzando. Las cartas de Pablo. Es la primera fuente escrita que menciona la resurrección. Por eso esto tiene una gran importancia. Y recordemos que las primeras cartas de Pablo es lo que está validado históricamente o fechado aproximadamente, donde Cristo, o donde él escribe, o fue un documento temprano. Entonces, desde el punto de vista histórico, las cartas de Pablo toman una importancia vital. Sus cartas fueron escritas antes de los evangelios, que ya lo dijimos, 18 y 35 años después de la crucifixión. Pablo afirma haber conocido a discípulos claves a quien se les había parecido a Jesús resucitado. Pablo valida los 4 evangelios y a Pablo se le apareció Jesús. Como decía Rolo ahora, y traigámonos aquí a Pablo también. ¿A ustedes no les parece muy raro que un man que se decide matar cristianos y validar y cazar cristianos cambie tan drásticamente? Otra vez pregunto, ¿qué vio Pablo? ¿Qué le pasó a Pablo? ¿Por qué era sapricista y ahora es liguista? ¿Qué le pasó? ¿Qué sucedió? Nadie cambia así de la noche a la mañana. Tuvo que haber tenido o visto un acontecimiento fuerte para que dijera, yo aquí cambio, yo aquí estoy equivocado. Entonces Pablo se convierte en una figura fundamental para validar todo esto.